España, y siempre un general del ejército era destinado a ese lugar para que celebrara un desfile militar en honor al general Jackson. Pero un día, el general llegó, se alojó en su hotel como de costumbre, y el general encargado del desfile vino a verlo y le dijo: mañana todo estará listo para honrarlo a usted. Y Jackson contestó: mañana es domingo, yo voy a la iglesia. El general se fue, pero regresó el domingo, con todo el desfile y todas las cosas preparadas. Y Jackson le dijo: yo le dije a usted que yo iba a la iglesia. Y tuvieron que echarlo todo para atrás, dejarlo para el lunes, porque Jackson fue a la iglesia. ¿Cuál es el asunto que nos trae a nosotros en este momento? Lo hemos explicado de muchas maneras distintas y no es tan fácil de entender. Pero anoche señalamos un poquitico de esto a las mujeres. Y una de las cosas que hemos querido que la gente entienda es que las fuerzas del Estado profundo, las fuerzas diabólicas, están trabajando muy esforzadamente para destruir a la iglesia. Una razón estratégica muy simple. Cuando dos potencias culturales o religiosas se enfrentan en el mundo, una de las dos tiene que desaparecer. Y la técnica que están siguiendo es fortalecer el islamismo para que iguale al cristianismo, mientras se debilita el cristianismo para que cuando llegue la confrontación es que tenga un tema débil. Y de ese modo, hundir los dos en una sola religión. Lo triste de todo esto es que uno de los elementos utilizados para esto es llevar a la mente de las personas, incluyendo los cristianos, la idea de que la iglesia no hace falta. Para mucha gente la iglesia es un antique. Solamente se acuerdan de ella cuando quieren hacer una boda tradicional u otras cosas por el estilo. Para otros, cuando la iglesia enfatiza sobre las reglas morales del cristianismo, es un estorbo. En fin, que para saber si la iglesia tiene algún sentido, alguna utilidad en un mundo tan corrupto como este, tenemos que reafirmarnos nosotros en lo que realmente es la iglesia y en lo que nosotros creemos. Y desgraciadamente tengo que decir algo muy desagradable, muy triste. Pero la razón por la que mucha gente abandona la iglesia por cualquier razón, o sea, no toman compromiso serio en su responsabilidad con la iglesia, es porque no valoran la iglesia. A muchos nos pasa así. Creen que no. Entonces la pregunta que un cristiano se haría en un tiempo como este es: ¿y realmente vale la pena ir a la iglesia? ¿Y realmente la iglesia tiene alguna utilidad? Si preguntáramos eso, todo el mundo le diría que sí. Puede ser repetir como cotorra, lo que otros dicen. La cuestión es si estamos seriamente convencidos de que lo más grande y lo más importante para nosotros en este mundo es realmente la iglesia. Para esto, le vamos a empezar a pensar un poquito en lo que es realmente una iglesia. ¿Y por qué? Porque muchas situaciones sociales han llevado a los expertos, a los sociólogos, a veces hasta cristianos, a quitarle el carácter más importante a la iglesia, su carácter divino, y de ese modo la hemos convertido en una institución social cualquiera, con lo cual pierde todo su valor y pierde todo su sentido de ser. Porque hay muchas instituciones sociales muy útiles que no tienen ninguna conexión con la iglesia y que no tienen ningún valor espiritual. Le llamamos muchas veces las logias
Ahora estamos un poquito en detrimento, en decaída aquí en este mundo, pero las logias, cuando funcionan como deben ser, son lo mejor que existe en el mundo en cuanto a fraternidad, en cuanto a servicio y búsqueda de las personas necesitadas para ayudarlas. No tienen comparación. Así que entonces una iglesia que se limita a tener un carácter social ya está en desventaja con esas instituciones. Pero tenemos que pensar, primero que todo, con mucha seriedad, en que la iglesia, más que todas esas cosas, más que un centro de entretenimiento, que otra cosa que me da gracia también, porque la gente haga mucho relajo y barullo en las iglesias por ahí, y la gente va a divertirse. Porque la iglesia es un pesito en la ofrenda, y si van a un show de broma, tienen que pagar $100. Y eso es lo que hace la diferencia con la iglesia. Pero si entendemos, y el cristiano tiene que entender esto, y entenderlo significa, no te puedes dejar confundir nunca. La iglesia, más que todas esas cosas, y por encima de todas esas cosas, es, primero, una comunidad de creyentes. La palabra creyente es muy amplia. Puede significar creer en muchas cosas, no importa. Pero cuando decimos una comunidad de creyentes refiriéndonos a la iglesia, estamos diciendo, la iglesia es la comunidad, o sea, la concentración de hombres y mujeres que han confiado plenamente sus vidas a Jesucristo y lo sirven con toda sinceridad y con toda honestidad. No creen en todo, no creen en cualquier cosa, no creen a todo el mundo, pero creen en Dios porque han confiado en Jesucristo. Y esto es muy importante. Esto significa que creyentes de este tipo son personas que tienen toda su vida centrada en Cristo. Y una vez más, vamos a repetirlo, no queremos que la gente repita como cotorra las cosas, sino que realmente lo lleven a una convicción personal. Cuando el apóstol Pablo escribió, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, estaba diciendo eso. No existe en el mundo ninguna cosa que sea prioritaria a las cosas relacionadas con Dios. No hay nada para mí tan importante en el mundo como mi vida en la iglesia. Y aún lo mejor que hay en este mundo, lo tengo como una pérdida, como una basura, como una cosa ridícula, ante el conocimiento que yo puedo tener de Jesucristo a través de mi iglesia. Y otra cosa muy importante que va en esto, una persona que tiene su vida centrada en Cristo, no anda de timbiriche en timbiriche en su iglesia. Y sí, una iglesia malísima. Una iglesia llena de gente con defectos, con pecados, con muchas cosas despreciables. Pero es la iglesia con la gente a la que Dios ama. Y Dios no puso gente en la iglesia con muchos defectos para que los critiques, sino para que tú entiendas que tú también eres tan malo como ellos. Y que Dios te ama y también tiene un lugar para ti en la iglesia. ¿Se acuerdan de aquel cuento de alguien que dijo, ¿por qué tantas iglesias? Para que tú tengas una donde. O sea, mira, tú tienes tu iglesia. No sirve nada, pero es la tuya. Y es lo que me da gracia con mucha gente. Hay muchos individuos por ahí que tienen mujeres un poquito feas. Bueno, y están mirando siempre a la otra mujer más bonita de la casa. Yo le contaba ayer a Dayana, que estaba en el seminario de una compañera mía, muy buena persona, muy cristiana, misionera inclusive. Me ayudaba muchísimo, me lavaba la ropa, la camisa y las medias. Y yo la ayudaba con los trabajos del seminario. Teníamos una amistad brillantísima. La gente decía, ¿qué pareja más linda hacen? Pero ni ella pensó nunca en mí, ni yo pensé nunca en ella. Era perfecta, pero no era para mí, no era la mía. Y eso que pasa en las relaciones sociales, en las relaciones humanas,
también tiene que ser el efecto de la persona con la iglesia. Cuando una persona vive su vida centrada en Cristo, no anda buscando cosas fuera. En su iglesia encuentra lo que necesita. Otra cosa importante es que la vida centrada en Cristo significa que la persona que ha llegado a este nivel no busca salvación en otra parte ni en otra cosa, ni en otro lugar. Es decir, no hay otro sentido, no hay otra razón para la vida de una persona que Cristo y del Cristo que vive encuentra en su iglesia. Ahora, esto solamente es posible, y métete bien claro esto en la cabeza. No importa lo que vean en el televisor ni en las redes sociales, lo que te digan por en la calle, los cuentos que tú oigas, todo es mentira. Hay una sola verdad, y es esta. La persona que está centrada su vida en Cristo vive sometido a la palabra de Dios. ¿Qué es sometido a la palabra de Dios? Es una persona que busca siempre, todo el tiempo, que Dios le dice, sea por la Biblia o por cualquier otro recurso, y se doblega, somete su forma de pensar, somete sus gustos, somete sus deseos, sus sueños, sus aspiraciones, todo lo doblega a lo que Dios le dice en su palabra. Y esa persona, que es la que estamos diciendo que es una persona que sometida a Cristo, entiende que esa palabra de Dios le llega siempre de afuera. ¿Entiendes? No depende de ti. La palabra que Dios tiene para ti no depende de lo que tú piensas, de lo que tú crees, de lo que tú quieres, de lo que te parece. No está sujeta a tu opinión ni a tu buen gusto. Y como viene de fuera, como no depende de uno entiende entonces que esa palabra le tiene que ser comunicada de alguna manera por alguien de afuera. Estamos viviendo en un mundo en conflictos, en un mundo de muchas dificultades. Sin embargo, la capacidad de disfrutar el contenido de esa palabra y de asimilarlo hasta que forme una parte integral de tu vida, trae seguridad, trae paz y trae confianza. ¿Por qué? Porque la persona aprende que solamente puede vivir, que solamente puede depender de la gracia de Dios. Para entender un poquito mejor, nos remitimos a un versículo del Evangelio de Mateo, muy poco usado, pero que es muy significativo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mientras la persona se contente con hartarse de comida, mientras la persona se contente con disfrutar las cosas transitorias de esta vida, mientras la persona se contente con entretenimiento, mientras la persona se contente con platicos agradables en la iglesia, puede estar completamente segura de que no vive centrada en Cristo. Puede estar completamente segura de que no depende de la palabra de Dios. Porque también esa palabra nos es dada siempre a través de un hombre o de una mujer, una persona. Cuando el creyente, cuya vida está centrada en Cristo, se reúne en la iglesia, no se reúne a tomar café, no se reúne a compartir con alguien que le cae bien. Cuando usted además que tiene simpatía por una persona de su país, por una persona con que usted simpatiza, que le cae bien, o se siente cómodo hablando con ella, despídase, Cristo no está en su vida. La persona que su vida está centrada en Cristo se reúne en el templo exclusivamente con el único interés de escuchar la palabra de Dios, que le puede llegar probablemente a veces
por la boca de la persona que más mal te cae. Entérate de eso, es muy importante. A veces estamos huyendo de una persona que no simpatizamos con ella y Dios nos está hablando algo de esa persona. Por eso, la importancia más seria de la iglesia para alguien en cuyo centro de su vida radica Jesucristo es que va al templo, va a reunirse en la congregación para ver por medio de quién y por medio de qué Dios le va a comunicar su palabra o a ella, cualquiera que sea. Bien. Esto nos obliga a pensar en que la iglesia, además de ser una comunidad de creyentes, y repito de nuevo, una comunidad de creyentes cuya vida está centrada en Cristo, porque de lo contrario no somos creyentes, pero además de eso, la iglesia también es un lugar extraordinario para la experiencia de estas personas, porque es el lugar donde nos encontramos con Jesucristo. ¿Sí? Parece que muchas veces olvidamos esto. Nos congregamos a cantar, a pasarla bien con los hermanos. Hay un versículo muy interesante en el Evangelio de Juan, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y si no queremos perder la presencia de Cristo, tenemos que reunirnos en la iglesia bajo la plena conciencia de que es el lugar donde nos vamos a encontrar con Cristo. Si olvidamos eso, lo vamos a perder. Porque aunque Él esté presente y aunque otras personas lo experimenten, aquellos que olviden eso no van a ser capaces de sentirlo. Porque para sentirlo hay que quererlo. Y hay que saberlo y que estar convencido de eso. ¿Está bien? Esto significa que vamos a encontrarnos con un personaje que es nuestro mediador. Y esto vamos a enfatizarlo con mucha seriedad. No vamos a reunirnos con un maestro. No vamos a escuchar a un sabio. No vamos a reunirnos en torno a una idea, a un sueño que nos hemos hecho, a una imagen que nos ha reproducido en nuestra mente por las cosas que vemos, que nos predican o que leemos en el texto bíblico o en la iglesia. Vamos a reunirnos, vamos a encontrarnos con la persona viva, con la persona real de Jesucristo. A eso asisten los cristianos a la iglesia. Pero con Jesucristo, que además de esto, como hombre, es el mediador. ¿Qué es esto del mediador? Sí, muchas cosas podemos decir de esto, pero miren, esta mañana vamos a hablar solamente a la ligera. Vivimos en un mundo donde las palabras fundamentales, aunque no se repiten, sí se practican, son el odio y la división. Donde la gente no se tolera unos a otros. Y si ustedes lo dudan, oiga las noticias. Donde el santo pueblo de Dios hizo un pacto con la gente de Gaza para finalizar la guerra. De repente el santo pueblo de Dios rompió el pacto y reanudó la guerra. Pero entonces dicen nosotros que nosotros fueron los que rompieron el pacto y reanudaron la guerra. Y la cuestión es que si usted es un tonto, entonces sigue creyendo lo que le dicen en la televisión. Porque esa es la realidad. ¿Quién es el que está detrás de todo eso? El problema es simple. Detrás de todo eso hay un odio que no se puede controlar y que solamente la presencia de Jesucristo en la vida de las personas podría poner fin a ese odio. Pero lamentablemente lo triste de todo esto es que podemos hablar de esos países que están en guerra y decir todo lo que queramos de eso, pero lo más lamentable de todo esto es que no entendemos que ese estado de división y de odio también radica dentro de nosotros mismos. Y nosotros no tenemos ese problema, gracias a Dios. Pero hasta dentro de las iglesias existe eso. Hermanos con hermanos. O iglesias con iglesias. O grupos con grupos.
Y no le llamamos odio, porque nos empata la palabra. Pero en esencia es el verdadero significado que le cambiamos el nombre. Y todo eso radica en el hecho de que para evitar todas esas cosas, tenemos que hacer el centro de nuestra vida a Jesucristo, pero sobre todo tenemos que entender que Jesucristo es el mediador nuestro para que esas cosas no pasen ni entre nosotros ni con otras personas de otros países. Es decir, mira, si no entendemos que la paz tiene que empezar a funcionar en la mente, en el mundo interior de cada persona, no podemos buscar paz nunca en ninguna parte del mundo que vayamos. Y ningún país va a estar en paz jamás. No se logrará la paz nada más que durante un tiempo muy corto, mediante leyes y reglamentos y conceptos y tratados. Pero si Jesucristo pone la paz en la mente de las personas, entonces los países también podrán vivir en paz. Es decir, la unión de los cristianos solo es posible cuando entiendas que necesitas asistir a tu iglesia para encontrarte con Jesucristo como una persona, como tu mediador. En la iglesia también nos acercamos a Dios. Sí, directamente. Hay un cuentecito muy lindo, una leyendita. En un pueblo muy lejano vivía un hermanito de la iglesia que le llamaba Elías. Pero un día su templo estaba muy deteriorado y tuvieron que cerrarlo por algunas razones. Y entonces él, desesperado porque llegó el domingo y no podía reunirse con su gente en su culto, buscó la iglesia más cercana y se reunió en la otra iglesia. Pero el pastor iba a predicar en ese momento sobre el profeta Elías. Y le dice, ¿qué hace Elías en este mundo? Y Elías contestó, pastor, vino el culto. Mi iglesia está cerrada en construcción y yo no podía dejar de buscar a Dios. Por eso estoy aquí. O sea, esa es la expresión máxima del anhelo de alguien que sabe que se encuentra con Jesucristo cuando va a la iglesia. Ahora bien, una vez más, para que todo esto sea efectivo en la vida del individuo y para que el mundo entero entienda, incluyendo los peores enemigos de la iglesia, que la iglesia tiene sentido, la iglesia tiene que hacerse sentir. No solamente en la reunión aquí en el templo, sino tiene que lo que aprende y disfruta en el templo tiene que hacerse sentir en la comunidad civil, es decir, en tu barrio, en el edificio donde tú vives, en el lugar donde trabajas, en el lugar donde estudias, a donde quiera que vas. Tú eres la iglesia, tú llevas la iglesia, y el mundo tiene que saber que tú te congregaste en un momento como este para sentir la presencia de Jesucristo. Lo encontraste, lo sentiste y ahora tienes que compartirlo de modo que otros lo vean y lo sientan y puedan de ese modo valorar lo que es la iglesia. Otra vez tengo que repetir algo muy importante. Las fuerzas del mal están trabajando para que los miembros de la iglesia no experimenten la presencia de Dios en su vida cuando van al templo. Y están trabajando para que los miembros de la iglesia ni siquiera crean eso. Por eso cuando salen a la calle, mucha gente se olvida de lo que vinieron y encontraron aquí porque realmente no tuvieron una experiencia con Cristo. Y eso no son más que las fuerzas diabólicas para destruir la influencia y el poder de la iglesia en la vida de la comunidad civil. O sea, sin quererlo, estamos dando la razón a los enemigos de la iglesia cuando decimos
no tiene mucha importancia o mucho valor. Pero fíjense, el hecho de que la persona que se enfrenta con Cristo tiene una experiencia de paz y de seguridad, le ayuda también a hacer sentir esa misma experiencia con otras personas que no la pueden tener. Es una leyenda muy poco creíble, pero muy bonita. Que es cuando la Segunda Guerra Mundial, un año de Navidad, los franceses y los alemanes que iban a enfrentarse decidieron hacer un acto a la guerra, un alto a la guerra para celebrar la Navidad. Y al día siguiente se enfrentaron de otra vez a la guerra. Pero lo importante es que aquellas personas entendieron que si eran hermanos y tenían la paz de Dios entre ellos, tenían que llevar esa misma paz a otros que no la tenían. Y si queremos, repetimos, que el mundo entero conozca esto, debemos recordar lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:14. Eres nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared también de separación. Y viviendo esa experiencia, a través de lo que aprendemos en la iglesia, hacerlo sentir en la iglesia, en las personas que no han entendido eso todavía. Resumiendo, mira, la iglesia eres tú. Resumiendo, tú eres iglesia porque fuiste elegido en Jesucristo para esto. Piénsalo bien. Piénsalo bien, no es cuestión de broma, es algo muy serio, muy grande, extraordinario. Dios te escogió, Dios te hizo iglesia y estás aquí porque la gracia de Dios te trajo. Recuerda eso, es muy importante, porque la gracia de Dios te trajo. Eres la iglesia porque la gracia de Dios te hizo la iglesia. Pero más, esto es una cosa también significativa. Y es que Dios te hizo el cuerpo de Cristo. ¿Sabes eso? Sí? Sí, todo el mundo sabe eso. No. Tómalo en serio. Porque Cristo no puede existir en nuestro mundo sin la iglesia. Cristo no puede hacer nada en este mundo sin la iglesia. Y tú eres esa iglesia. ¿Qué significa? Que la iglesia, la congregación donde nosotros nos juntamos, es el único sitio donde eso es posible. Hace poquitos años, 2 o 3 años, 4 años, no sé bien, uno de nuestros más fatídicos presidentes dijo: el hombre necesita un soberano a quien obedecer. Y eso es una paráfrasis de Kant. Me parece la de sabio, él dijo eso. Pero dijo que en el nuevo orden mundial, ellos le iban a dar al hombre ese soberano. O sea, un Dios creado por el hombre, un Dios producto de la imaginación del hombre, y una sola religión donde cada uno sienta el gusto de su religión. ¿Sí? Sabemos que eso no es más que la pretensión del Estado profundo con la iglesia. Pero nosotros sí queremos que usted tenga presente una cosa. Esas son las pretensiones del Estado profundo. Pero tú tienes tu Dios. Tú tienes tu iglesia. No lo desperdicies. Y sobre todas las cosas recuerda siempre, la iglesia tiene un valor extraordinario, aunque muchos no se lo quieran dar, porque es un puente sobre aguas turbulentas. No dejes que nadie te la quite.
Y ahora sí le vamos a invitar a compartir con nosotros la segunda parte del culto. Es decir, todo lo que has escuchado se sintetiza o se concreta en lo que vamos a hacer ahora. En lo que llamamos el servicio de Santa Cena, el servicio de comunión. ¿Por qué? ¿Por qué se concreta en esto? Porque es el acto simbólico donde Cristo hizo todo lo necesario para que tú fueras iglesia. Donde Cristo sigue haciendo todo lo necesario para que te mantengas como iglesia. Donde Cristo sigue haciendo todo lo necesario, recuérdalo bien, para que la iglesia siga teniendo efectividad en nuestro mundo. Por eso, Él nos invita a tomar estos elementos en este sentido. Miren, el texto bíblico dice que cuando Jesús instituyó la Santa Cena, tomó un solo pan, lo partió en varios pedazos y se los dio a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo. Si ustedes lo saben, eso lo hemos oído decir muchas veces. Pero el problema no es ese. Recuerda que es un acto simbólico donde está diciendo: vas a comer una parte de mi cuerpo, vas a ser partícipe de mi cuerpo, vas a ser parte de mi vida va a ser la tuya, vas a vivir en mí, vas a centrar tu vida en mí. Por lo tanto, como yo comparto mi cuerpo y mi vida con ustedes, compartan ustedes la de ustedes, también con nosotros, hermanos. Y traído eso con toda claridad a la mente de ustedes, les invitamos ahora a inclinar las cabezas de oración y meditación silenciosa, pidiéndole a Dios que nos prepare para poder disfrutar de estos elementos con toda la grandeza que ellos tienen para nosotros. Oremos. Vamos a pedirle al Luis que nos guíe en oración. Señor, gracias te damos en este día, Padre, y te damos las gracias por poder participar, Señor, de la Santa Cena. Señor, que haznos dignos de tomar esta Santa Cena, que podamos compartir tu palabra con los demás y bendícenos en todo nuestro servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Los credos de la Iglesia se hicieron para reafianzar la fe de los creyentes. Si hemos entendido lo que hemos estado hablando, el credo es una confirmación de todo lo que hemos escuchado en el culto de hoy. Por eso nosotros acostumbramos a repetir algunos credos de estos. Aunque no son perfectos, algunas veces tienen algunos errores, porque el pensamiento teológico ha evolucionado mucho con los siglos. Pero de todas maneras lo hacemos no recordando los errores del pasado, sino reafirmando el contenido del credo para asegurar una vez más lo que hemos aprendido. Por eso te invitamos a buscar detrás del boletín de ustedes. Pero no vamos a repetir como fotógrafo lo que dice el boletín. Vamos a repetir esto con reflexión, pensando seriamente en lo que estamos diciendo. Todos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso,
y desde allí vendrá el fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Puede sentarse. Y ahora, mientras los diáconos pasan aquí al frente para ayudarnos en la distribución de los elementos, les recordamos que esto es una iglesia bautista americana. Sabemos que hay muchas denominaciones que administran la Santa Cena irresponsablemente a cualquiera. Hay otras que restringen la bendición de la Santa Cena a solo un grupito escogido. Nosotros extendemos la invitación cordial a que disfruten de las bendiciones de la Santa Cena a todos los que estén presentes, siempre que sean bautizados por inmersión. Si son miembros de una iglesia evangélica, están en comunión con el Señor y desean compartir con nosotros estos elementos, los invitamos a todos por igual. Recuerda siempre, si eres bautizado por inmersión, estás en comunión con el Señor, eres bienvenido a participar de estos elementos. Y nunca olvides que el pan simboliza el cuerpo de Cristo. Y nunca olvides que simboliza la vida de Cristo, la vida que fue dada por ti. Que entonces equivale a amarlo, equivale a no olvidar jamás las cosas grandes que ha hecho por nosotros. Equivale también a no subestimar su sacrificio. Con este espíritu les invitamos ahora a participar del pacto. Y una vez más, como siempre, quiero preguntar, ¿alguna persona no recibió su porción de pan? ¿Desea recibirla? Por favor, levante la mano. Como es de todos. Una vez más, debemos recordar que también la sangre de Cristo representada en el vino es parte o forma lo que es más esencialmente la vida de una persona. Estamos hablando de que cuando Cristo derramó su sangre por nosotros, dio su vida por nosotros. Y cuando vamos a tomar el vino ahora, debemos estar muy presentes. Vamos a compartir la sangre que Cristo derramó por ti y por mí.
Nuevamente, aquí no recibió su copa, por favor, levante la mano. Nuevamente ya todos. En nuestras iglesias, tanto cuando termina el culto, como termina la Santa Cena, acostumbramos a cantar un himno. No es una tradición, no es una rutina, no debemos cantar por cantar. El himno final se espera que sea siempre la respuesta que la iglesia da a la palabra que Dios ha hablado. La persona que sintió la presencia de Dios, que escuchó su mensaje y lo recibió, responde con el himno final. Por eso vamos a cantar un himno ahora que habla de amor entre los hermanos. Es un himno que sintetiza todo lo que hemos estado hablando de la labor que Cristo hizo, de lo que la iglesia representa para cada persona que es genuinamente cristiana. Este himno no se puede cantar dormido, no se puede cantar con lástima. Si usted no está seguro de su amor por Cristo, si usted no está seguro de su unidad a los hermanos en el amor, entonces no lo cante. Pero usted sabe si lo que ha oído y está dispuesto a hacerlo, póngase de pie y cante con entusiasmo, con alegría, con seguridad, el himno 256. Siempre les invitamos a quedar la cabeza, cerrar los ojos para una máxima concentración y de este modo recibir la bendición. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los presentes, hoy y siempre. Amén.